En cuanto a los últimos versículos, ya para completar el esquema, aquí de el pizarrón, el esquema de toda la introducción, tenemos dos temas. Versículo 17, que y lo iniciamos la semana pasada, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese sería otro tema. ¿Qué nombre le podríamos poner a eso? En donde el apóstol está señalando, la gracia y la verdad vinieron por Cristo, la ley vino por Moisés. ¿Cómo le podríamos poner? O le podemos poner la gracia y la ley, nada más. La ley y la gracia. Entra en Cristología la gracia, pero no la ley, por así decirlo. Es solo para para entender los temas. Y sí quiero que sigamos explicando esta cuestión de la ley y de la gracia. Entonces, la gracia sí es parte integral. Obviamente, la gracia se le podría llamar también al Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento tiene que ver con la gracia. Desde el nacimiento de Jesús. Recuérdense que el nacimiento de Jesús es un regalo de Dios. Es el Hijo de Dios que viene a esta tierra a entregar su vida por nosotros. Es un regalo. Nosotros no lo pedimos, Dios no está pagando nada, no está haciendo ninguna cosa, nosotros también lo estamos pagando, solo estaban esperando los antiguos, los anteriores a Jesús, y de ahí radicaba su fe, de Abraham, de David, de los profetas, ellos estaban esperando a Jesús y estaban esperando la gracia. Dios tenía entonces reservada la gracia para cuando viniera su Hijo y para todos los que vendríamos después de la venida de su Hijo. La gracia era para nosotros. Y lo señala el apóstol Pedro de que Dios, aquellos anhelaron, los antiguos anhelaron ver las cosas que ahora nosotros vemos, pero Dios no se las entregó a ellos porque las tenía reservadas para nosotros. Y eso, si queremos resumirlo, le podemos llamar la gracia. Pero aquí menciona el apóstol la ley, y entonces mejor separémoslo porque en sí nos está hablando de todo. La idea de la ley tiene que ver con el Antiguo Testamento, la idea de la ley tiene que ver con lo que estaba antes del Señor Jesucristo y vale la pena recordar, señalar las características de la ley que ahora vemos em, compensadas, canceladas y aumentadas también podría ser por medio de la gracia, pero están sus medios y formas. Entonces la ley, aquí en este versículo solamente nos indica que la ley vino por Moisés y la gracia por Jesús. La ley vino por Moisés, la gracia vino por Jesús. ¿Por qué haría el apóstol esa aclaración, especialmente en algo tan importante que sería la introducción a su evangelio? Les pregunto, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué hace Juan la aclaración? Moisés trajo la ley, la gracia la trajo Jesús. Sí, es entonces cuando en estas situaciones, en estos casos, donde resalta mucho la forma como se estudia la Biblia, cómo hay que estudiar y profundizar en la Biblia. Tienen razón en las explicaciones que están dando. Ahora, la aclaración que da el apóstol Juan es más específicamente por el tema de Moisés, supuestamente contra Jesús, supuestamente contra Jesús. Este tema de Moisés contra Jesús viene a causa de los judíos. Los judíos o los fariseos, los doctores de la ley, ellos estaban aferrados a la cuestión de Moisés. Moisés es el gran personaje y por eso es que rechazaron a Jesús, por mantenerse en el dogma de Moisés. Por esta razón es que hay varias cosas en la Biblia. Cuando ustedes lean sobre todo el Nuevo Testamento van a encontrar eso. Varias cosas en la Biblia que hablan sobre que Jesús es superior a Moisés. Eso es lo principal. No lo está diciendo aquí el apóstol Juan directamente, claramente, ya rotundamente, no lo está diciendo, pero sí está dejando entrever y es lo que también en el propio Evangelio
se va a dejar ver. En el caso de Mateo, el Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos netamente. Por eso Mateo estructura su Evangelio de tal forma que se reflejen varias cosas de los tiempos del Antiguo Testamento, específicamente con Moisés. Una de esas más elementales es el Sermón del Monte. ¿Se recuerdan? Inicia en el capítulo 5 de Mateo. ¿Qué contraposición o qué figura podría tener esto del Sermón del Monte o estar llamando la atención al Sermón del Monte? De hecho, lo vimos y lo mencionamos la semana pasada, solo por estar hablando sobre Moisés, lo del Monte Sinaí. Entonces, lo que pasa en el monte Sinaí, y lo hablamos, la declaración de Dios de los 10 mandamientos, la declaración de Dios de la ley universal, las tablas de la ley y ese tipo de cosas, tiene su resplandor mediante el sermón del monte del Señor Jesucristo. Y esa es la intención del evangelista. Es la intención del evangelista de dar a entender, al menos para que empiecen a entender que Jesús es igual que Moisés, tiene la misma autoridad. Claro, nosotros sabemos que Jesús es mucho mayor que Moisés, pero ya estos temas vienen a darse más adelante. Por eso es que encontramos en la carta a los Hebreos esto directamente, ya hablándolo de una forma tajante. Moisés era siervo en la casa de Dios. Jesús es el hijo, Jesús es el heredero, Jesús es el dueño. Entonces, ¿quién es mayor? ¿El hijo o el siervo? El que sirve. Entonces, está dejando ya claro, sentado, firme, la idea de que Jesús es superior a Moisés. Entonces, en el Nuevo Testamento van a encontrar esto, porque era un problema de aquel entonces. Nosotros lo estaríamos viendo por la situación actual, pero yo no sé si alguien conoce a algún judío, algún judío mesiánico o algo así. Yo no, ni no conozco, no tengo amigos, no tengo amistades en esa corriente, así que para mí no es un problema, por eso yo lo voy a ver solamente en mi forma de pensar estas palabras. Pero por eso es que vale la pena profundizar. ¿A qué se refería el apóstol? Se refería a la lucha que tendrían los creyentes, especialmente de aquel tiempo, luchando por quitar del pedestal, de su pedestal a Moisés, quitarlo, porque Moisés era un siervo, nunca debió tener pedestal y nunca debió ser considerado como superior a todas las cosas. Esto iba a cambiar, esto iba a pasar, todo esto lo demuestran los evangelistas, los escritores apostólicos, todos, que todo de la ley iba a pasar, iba a caducar y entonces vendría la gran revelación de Dios. Y por eso es que se anuncia al rey, al Mesías, al ungido, ¿no? Y se anuncia al ungido de una forma como Moisés nunca lo fue. Cuando Isaías entonces dice, me ha ungido Dios con su espíritu y me ha enviado a dar vista a los ciegos y todas estas cosas que Moisés no hizo eran las señales del Mesías, del Mesías y que lo señalaban como superior a Moisés. Pero ¿qué pasa con los judíos? Obviamente estaban viendo a Jesús y aún así no le entendieron, no comprendieron. Conocían muy bien la ley, por eso se les llama doctores de la ley. Eran copistas, conocían perfectamente la ley. Tomen en cuenta que en aquel momento no existían capítulos, versículos, no existían todas esas divisiones. En ese momento ellos se lo memorizaban solo el texto, de tanto copiarlo, leerlo, estudiarlo, discutirlo, etcétera, etcétera. Siguen estando perdidos, siguen estando perdidos en interpretaciones, en modismos, en letras, que es el gran problema del idioma hebreo. Por eso es muy bueno que Dios eh, cambiara su palabra hacia el idioma griego, que es mucho más explícito, mucho más exacto, mucho más directo, mucho más detallado que el español, por cierto. ¿Verdad? Nosotros utilizamos artículos, partículas, prefijos y diferentes cosas. El griego no, la propia palabra habla de tiempos, formas, principios, etcétera. Entonces es muy importante que se haya cambiado hacia ahí. Y también, digamos, nosotros puede ser que caigamos en esa situación de poner en un pedestal demasiado las cosas, poner en un pedestal a Moisés, poner en un pedestal al idioma hebreo, por ejemplo, es que es el idioma santo, es que es el idioma sacrosanto.
Mm, no tanto, no tanto, hay que verlo de esa manera. Y hay que tener cuidado con ese tipo de dogmatismos y lo que está aquí hablando Juan es precisamente de los dogmatismos que se daban en aquel entonces, debido a que se aferraban mucho a todo lo de la ley de Moisés y eso es lo que tenemos que seguir. Es cierto que tal vez nosotros no nos aferramos a Moisés directamente, pero sí nos aferramos, hay quienes se aferran todavía a los dogmatismos de la ley. Es decir, hay que hacer, hay que cumplir, pero si el Señor ya cumplió, no tenemos nosotros que cumplir nada, es el Señor quien cumplió. Nosotros tenemos que cumplirle a Cristo, al Señor Jesucristo, pero eso ya viene después, ya ustedes saben eso, es una relación con Él. Entonces, de eso es de lo que está hablando acá. Y sí vamos a hacer una comparación, porque sí voy a necesitar borrar esto en un momento, y que ya para que veamos el esquema completo de toda la introducción. Y, pero no sé si queda claro. Había en ese momento una complicación con Moisés, y es eso lo que está atendiendo. Tomen en cuenta que la ley sí es palabra de Dios. La ley de Moisés sí es palabra de Dios. Los profetas antiguos sí es la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios fue dándose poco a poco, aumentando hasta llegar al resplandor y a la revelación gloriosa del Hijo de Dios y todo lo que, las bendiciones que nosotros recibimos gracias a eso. Es por eso que los creyentes que quieren y pretenden regresar y regresarnos a todos los demás, regresarnos a las cuestiones de la ley, están fallando y están cancelando la revelación dada por Dios. Ya lo hemos discutido también con respecto al Israel antiguo y con respecto a los judíos. Tomen en cuenta que la cuestión con ese pueblo era que viniera Jesús. Y ahí se acabó. Ahí se acabó. Dios no está pendiente, preocupado. Desde siempre, desde el principio, Dios solamente veía a los que tenían fe, solamente tenía relación con los que tenían fe, solamente se encargaba de llevarlos al paraíso a los que tenían fe, así como Abraham. Recuerden, capítulo 16 de Lucas, ahí es donde encontramos a Abraham, en el paraíso, esperando la promesa de Dios, porque Dios le había dejado en esperanza, que de uno de sus simientes sería bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento, ya vamos a ir discutiendo un poco más de eso, pero lo que vemos es la esperanza, lo que vemos en el Evangelio es ya la revelación, ya no hay que esperar más. No malentendamos, la esperanza y el esperar algo es muy importante y necesario precisamente para la fe. Es esencial. Es por eso que nosotros ya no estamos esperando la salvación em, en un grado de que a ver si se logra, a ver si se cumple, a ver si se hace. Ya sabemos que se cumplió. Somos salvos por esperanza, ¿por qué? Porque no hemos muerto. Cuando muramos, entonces ya se va a dar a conocer la salvación, no en este mundo, no en esta tierra, porque no estamos viendo a los hermanos subiendo a la gloria. No los estamos viendo y no lo vamos a ver. Solamente vamos a ver nuestra propia esencia, nuestra propia alma, ya estar presente ante el Señor Jesucristo. Somos ya salvos, pero por esperanza, porque todavía estamos esperando que se dé la salvación. Pero nosotros no estamos esperando que venga el Salvador, que se cumpla la salvación. Ya todo eso se cumplió. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? La segunda venida, lo que llamamos la venida definitiva, cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra y nosotros vamos a resplandecer con su gloria. Eso es lo que estamos esperando. Por eso es que la iglesia lo que predica, ¿qué es? La venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que, la venida definitiva. No es la segunda venida como que hay segunda, tercera, cuarta. No, es la venida definitiva del Señor Jesús, la que la iglesia está predicando y estamos esperando. Porque siempre se nos da esa esperanza, se nos da algo a esperar. Y por supuesto estamos esperando esa resurrección que también está en las manos del Señor Jesús, pues al final Él la pagó por nosotros. Nosotros no estamos pagando la resurrección, nosotros no estamos cancelando la resurrección, es Cristo Jesús quien también nos da la resurrección por la gracia. Todos esos temas están ahí adentro de la gracia. Y entonces yo creo que ya les había dicho, básicamente puede existir bien la teología de la gracia, donde se condensa todas las bendiciones y las riquezas que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo.
Antes de continuar en eso, quería terminar el esquema. Y el esquema termina con el versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿A qué se refiere ahí el apóstol Juan? Les voy a dejar otra cita un tanto, creo que lo va a complicar más todo. Primera de Timoteo, capítulo 6, sí, Primera de Timoteo, capítulo 6 del versículo 16 al 10, perdón, pero el versículo 14 al 16. Versículo 16 me llama la atención. Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Se compara mucho con el versículo 18, ¿no? De la introducción de Juan. Este es bastante complicado y tan complicado que yo diría todavía no lo logramos entender o captar plenamente a qué se refiere. Pero en su idea, en su pensamiento, en su forma de pensar, ¿qué consideran sobre estos dos versículos? El 16 de 1 Timoteo 6 y el 18 de Juan 1, en donde se habla que Dios nadie le vio jamás. Lo que mencionaba mi mamá se llama teología propia. La teología propia es el estudio teológico o el estudio formalmente de el Padre Celestial, la primera persona de la Trinidad. Así se llama en la teología sistemática, ¿va? La teología sistemática se refiere a dividir por temas la teología. La teología. Y por eso en la teología sistemática está la cristología, es la división de todo el estudio hacia Cristo Jesús, o sea, hacia el Hijo de Dios. Y todo lo que se refiere al Padre Celestial se divide en el tema teología propia. Es el estudio del Padre Celestial. Tomen en cuenta eso. De Jesús, de Cristo, de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Logos, ¿se recuerdan? ¿Qué es Logos? No es verbo, eso lo dio el traductor, es Logos. No es que esté mal, no es que esté mal, solamente aumentamos y mejoremos bien el conocimiento, ordenémoslo, perdón, correctamente. Ahora, en el tema o en la porción, específicamente versículo 16 del capítulo 6 de 1 Timoteo, el apóstol Pablo parece referirse a esta luz inaccesible, el Dios que habita en luz inaccesible, referirse al Hijo de Dios. Entonces, bien podría ser que se está refiriendo al Señor Jesucristo ya glorificado, exaltado, que hay una diferencia en ese exaltado y glorificado. La idea de que no podemos ver a Dios es importante. Les voy a dar uno más difícil, más difícil. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. El hermano mencionó la resurrección, nuestra resurrección. ¿Qué va a pasar en nuestra resurrección? Primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Estoy versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es más difícil. ¿Podría ser esa la conclusión? ¿Qué piensa? Ajá, corruptible. Muy bueno. Ahora, ahí no dice solo incorruptible. El apóstol no dice solo incorruptible, que es el mismo apóstol del Evangelio, ¿verdad? ¿Se acuerda? Es el mismo apóstol que escribe Primera de Juan. Entonces, no solo dice corruptible, sino dice, o incorruptible, dice, seremos semejantes a Él. ¿Cómo consideramos la resurrección? Nuestra. ¿Cómo vemos nuestra resurrección? ¿O qué esperanza tenían con respecto a la resurrección? Acuérdense que es más que la salvación. La salvación ya somos cuando
Cuando este cuerpo ya deja de tener vida, ya vemos la salvación. Por eso hice la explicación. Tal vez es un tanto complicado, pero nosotros ya somos salvos, pero somos salvos por esperanza porque todavía no hemos visto la salvación. ¿Cuándo vamos a ver la salvación? Hasta que muramos físicamente. Hasta ahí la vamos a ver. En qué parte de nosotros vamos a estar purificados? ¿O todo? ¿Se refiere a todo? O sea, al morir se purifica el alma. Vean, en el Antiguo Testamento aparece en el libro de Job más específicamente que es el Seol, o sea, el infierno. Al infierno en el Antiguo Testamento se llama Seol o Sheol. Entonces es el infierno mismo quien toma las almas, arrebata las almas, esa es la palabra que se usa, arrebata las almas. No existen demonios infernales o algo así que aparece y entonces ya cuando se va a morir aquel, entonces te llevo o algo así. No existe el ángel de la muerte como tal. Claro, el diablo hace sus pantomimas, pero esas son tonterías del diablo. No existe el ángel de la muerte que viene a llevarse las almas y entonces vamos al infierno y te quedas en el infierno. La revelación bíblica nos indica que es el mismo infierno quien arrebata las almas. Es decir, se corta, Salomón le llamaba la cadena de plata, se corta la cadena de plata que une el alma con el cuerpo. Es una cadena de plata, dice Salomón, y es la única revelación que tenemos. Se corta la cadena y entonces, ¿qué pasa con el alma? El alma es arrebatada al Seol, al infierno. Ahí Dios determinó un lugar de reposo, un lugar de descanso que se llama el paraíso o se llama el seno de Abraham. El Señor lo menciona cuando está crucificado y también el Señor lo menciona en el capítulo 16 de Lucas cuando es la parábola del rico y Lázaro. Y lo que menciona ahí es seno de Abraham, el término, seno de Abraham. ¿Qué pasaba entonces con todas las almas? Todas las almas eran arrebatadas por el Seol, por el infierno, por el Sheol. Son arrebatadas. Y entonces ya arrebatadas allá, los ángeles venían y tomaban, así como a Lázaro, por eso es que se habla sobre Lázaro, Lázaro es la figura, para hacer entender y para demostrar qué pasó con Abraham, qué pasó con David, qué pasó con Isaac, qué pasó con Adán, Eva, ahí están. Pero ¿qué pasó con ellos? Al descender al Seol, son tomados por los ángeles, fueron tomados por los ángeles, porque eso hay que hablarlo en pasado, y entonces fueron llevados al seno de Abraham. Capítulo 16 de Lucas. Obviamente no se nos va a decir de todos, ¿no? Cómo fueron descendiendo y todo lo demás. O sea, solamente referencias y nosotros tenemos que completar los vacíos en esto. A causa de que nuestra alma perdón, las almas antes eran arrebatadas por el Seol. ¿Por qué? No, arrebatadas al Seol, llevadas al infierno. A causa de que nuestras almas las almas antes eran arrebatadas al Seol. No había venido Jesús. ¿Qué pasaba con eso? No había justificación. No podíamos entrar a la presencia de Dios. Bien, excelente. ¿Algo más? ¿Qué pasaba con el alma? Recuérdense que somos tripartitos, según la Biblia. La Biblia lo indica. Hay quienes dicen no, que eran formas de... No, nos vamos a quedar con que somos tripartitos y ahí se acabó. No, no le vamos a añadir ni le vamos a quitar. Es mejor eso. Y entonces, ¿qué pasaba con el cuerpo? Ajá. ¿Y a causa de qué moría? Ya lo sabemos bien. ¿A causa de qué moría nuestro cuerpo? A causa del pecado. Entonces, la sentencia para el cuerpo a causa del pecado era la muerte, la corrupción, la destrucción del cuerpo, la degeneración y degradación del cuerpo. Por eso es que también está la vejez, por eso es que también están las enfermedades. Esas son consecuencias del pecado sobre el cuerpo, sobre nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del pecado sobre el alma? Eso es espíritu. Somos tripartitos, eso es lo del espíritu.
Ya vamos a ir lo del espíritu. Irse al infierno, ¿pero por qué? No, no, no. El alma no se va con Dios. El alma es la que queda en el Seol, queda presa, está presa. Recuérdense, estamos hablando antes de Cristo, antes de que viniera el Señor Jesucristo. Por eso es que Abraham, su alma se fue ¿a dónde? Se fue al Seol. David también, y él siendo profeta dice cuando descienda al Seol. Él lo dice en sentido profético. No podemos considerar las palabras de David como un dicho. Ah, es que era un poeta, entonces le gustaban las canciones, entonces solamente hacía versos. No, David no hacía versos, David era un profeta. Y él mismo dice, cuando descienda al Seol. Y aquí estamos hablando solo del alma. ¿Por qué el alma entonces tenía que descender al Seol? ¿No era suficiente la muerte física? Dice Dios, no, no era suficiente la muerte física. Tenía que descender al Seol. Sí, o sea, el alma se separa del cuerpo. El alma y el cuerpo no son lo mismo. Y el alma y el espíritu no son lo mismo porque no vemos esos elementos iguales en nosotros. Como dije, hay algunos autores y algunos teólogos que dicen, no, sí, es la misma historia. Pero no, 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 mejor quedémonos con la división, porque sí hay muerte espiritual, lo que mencionaba hermano Miguel. La muerte espiritual viene ya prácticamente heredada por Adán y Eva porque traemos un cuerpo y nuestro cuerpo ya tiene la esencia de pecado y entonces es definitivamente seguro de que no tenemos espíritu. Está el espíritu, pero le llamamos muerto. Está un espíritu muerto. Pero acuérdense que la muerte significa separación. Entonces, no veamos más como que traemos el cadáver de nuestro espíritu en sí, sino que estamos separados de nuestro espíritu. Nuestro espíritu está separado de nosotros, por eso no tenemos comunicación con Dios. Y por eso pueden ver que un niño no tiene comunicación con Dios. Puede tener fe, pero allá vienen los dilemas de la fe. Y la fe está en el corazón, al menos lo entiendo yo. Y el corazón, estamos hablando del alma, no estamos hablando del espíritu. Entonces, el dilema aquí y la razón por la que vino Cristo fundamentalmente, bueno, sí vino para restaurarlo todo, pero inmediatamente, ¿cuál es el efecto de la cruz de Cristo, de la salvación y la purificación de Cristo? Inmediatamente en nosotros. Tenemos al Espíritu, resucitamos espiritualmente, pero todavía hay estos, es decir, hace falta la glorificación para que se perfeccione todo. Por eso es que tenemos una relación con Dios, pero no podemos ver a Dios. No tenemos una comunicación directa con Dios, tenemos que hacerlo espiritualmente. Y esto va a ser el resto de nuestras vidas. Ahora, cuando venga ya la resurrección de nuestro cuerpo, entonces ya será una unidad, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Pero el dilema de todo era el alma. El dilema de todo era el alma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el alma? Está la voluntad, la decisión, la intención. Y cada persona heredaba la condenación y cada persona se decidía por el pecado a causa de su propia voluntad y su libre decisión. El gran problema de todo y el que decide todo, por así decirlo, es siempre el alma. ¿Y cuál era la muerte del alma, por así decirlo? La condenación y el castigo del alma, irse al Seol. Y lo sufrieron Abraham, lo sufrieron David, lo sufrieron Moisés, lo sufrieron todos los del Antiguo Testamento. Pero como aclara el Señor Jesucristo, capítulo 16 de Lucas, ellos eran tomados por los ángeles y llevados al seno de Abraham, en donde estaban esperando esa justificación antes de la venida de Cristo. Nosotros ahora, ¿qué pasa con nuestra alma? Por eso de ahí surgió el problema. ¿Qué pasa con nuestra alma? Bueno, veámoslo mejor así. ¿Cuál es el efecto de la cruz de Cristo en nuestro espíritu? Tenemos vida espiritual, lo que llamamos el nuevo nacimiento. Resucitamos espiritualmente. Nuestro espíritu se une con nosotros otra vez. Como todavía el alma no ha sido transformada y como el cuerpo todavía tiene la herencia de pecado, capítulo 7 de Romanos, por eso es que no vemos esta situación ya perfecta, pero lo vamos a ver. ¿De quién es que muere?
Los que no conocen a Cristo pasa la misma historia, se van al infierno. De los que conocemos a Cristo, ¿qué pasa con nuestra alma? Lo que pasa con nuestra alma es que nuestra alma ya no muere, yo le llamo así. Creo que esa es la razón por la cual el apóstol Pablo empezó a denominarle los que duermen. No es un sentido ni una doctrina propiamente paulina, pero es la idea del apóstol Pablo de que en realidad el cristiano ya no muere, ya no muere. Y esto mismo, ¿qué quiere decir? Que el mismo infierno ya no tiene poder sobre el cristiano. Claro, si vienen los ángeles o es el Señor, una de dos. En el caso de Esteban pasó que era el Señor. eh, bueno, y en el caso de Lázaro, por ejemplo, que eran los ángeles, una de dos. Los ángeles entonces vienen a tomar el alma de los creyentes y entonces ya nos ponen enfrente a la presencia misma del Señor Jesucristo. Pero tomen en cuenta eso, que el mismo infierno ya no tiene poder sobre nosotros. Y se los digo de una vez porque el diablo, como dije, hace sus pantomimas, sus maromas y diferentes cosas. Estoy viendo al ángel de la muerte. No va a ser que ya llegue el momento con usted y empiecen a ver una cosa oscura, una cosa negra, me vienen a llevar. No, no pueden, no pueden llevarse. Si usted ha creído en Cristo, si usted ha entregado su alma a Cristo completamente, ningún ángel, ni nadie, ni el mismo infierno se lo puede llevar. El Señor Jesús va a enviar a sus ángeles. Bueno, esta referencia también la tenemos con el Señor Jesús cuando venga y cuando dice enviará a sus ángeles. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Entonces los ángeles también participan en esta obra, en este trabajo para todos nosotros. Y nos presentamos directamente ante la presencia del Señor. Con cuerpo o sin cuerpo, dejemos eso a las palabras del apóstol Pablo, como él dijo cuando estaba delante del Señor, cuando él fue llevado al tercer cielo, si en el cuerpo o si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y lo otro que dice el apóstol Pablo, aquí tenemos un tabernáculo, pero allá con Dios tenemos un edificio no hecho de manos. Entonces no se preocupen, el Señor ya sabe todo, ya sabe qué es lo que va a hacer. No sé por qué entramos a eso, no me recuerdo. Sé que entramos con el dilema del alma, pero estábamos viendo teología propia, estábamos viendo el Padre Celestial. Bueno, y estábamos viendo con respecto, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué nos desviamos por ahí? No, no recuerdo. Bueno, esa podría ser una de las cuestiones del alma. ¿Espiritualmente somos dignos de ver a Dios? Espiritualmente, hablando de nuestros espíritus. Espiritualmente sí, espiritualmente sí. ¿Físicamente somos dignos de ver a Dios? No. ¿Y qué va a pasar entonces cuando soltemos nuestro cuerpo? Vamos a estar con Cristo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Pero la referencia que nos hace Juan en el capítulo 3 es todavía mayor. No es solamente estar con Dios, no es solamente estar con Cristo, es ser semejantes a Cristo. Y ahí estamos hablando de la resurrección, que vamos a ser elevados más allá que hijos de Dios. Entonces es una referencia muy fuerte, muy sublime, grandiosa. Yo les hablaba, ¿qué es para ustedes la resurrección? ¿Cómo miran la resurrección? Y es que para la mayoría la resurrección significa ya no voy a morir, ya no voy a tener enfermedad, pero es muchísimo más que eso. Es tener la semejanza de Dios, tener su esencia viviendo en nosotros y ya no va a ser solo espiritualmente, ya no va a ser solo el Espíritu Santo, sino que será en nuestros mismos cuerpos que vamos a recibir esta naturaleza. Eso también lo habla el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, acerca de nuestra resurrección. Entonces, ¿qué quiere decir en el cielo esto de luz inaccesible? Es una cuestión de los mismos escritores y a estos que se les revelaron cosas maravillosas y sublimes. ¿Qué es lo que quiere decir para nosotros? Que la revelación, el fulgor de Dios, el resplandor de Dios, excelso, maravilloso y glorioso, viene solamente con Cristo Jesús. Solamente con Cristo Jesús. Y que nos centremos en eso. Céntrense en el Señor Jesucristo, quién es Él, diríamos la cristología. Al entender cristología, vamos a entender
también al Padre Celestial. ¿Por qué vamos a entender al Padre Celestial? Este tema del Padre, este tema de Dios, este tema de la revelación es muy importante para el apóstol Juan. ¿Se acuerdan qué dice el Señor en su Evangelio con respecto a la revelación de Dios? ¿No? ¿Qué le dice Felipe? Muéstranos. ¿Qué le dice? Muéstranos. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice el Señor? Tanto tiempo he estado contigo, Felipe, ¿y no me conoces? ¿Qué no sabes que quien me ve a mí ve al Padre? ¿Qué no sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Es un tema fundamental y el apóstol entonces nos hace esta introducción. Regresemos a Juan 1. Nos hace esta introducción. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. ¿Quién se reveló antes? Tenemos que concluir que es el Logos. Siempre es el Logos. El Logos es el revelador de Dios. Es el creador, el formador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, pero también es el que muestra a Dios. ¿Cómo se muestra a Dios? Por medio de Logos, por medio de su Hijo Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el unigénito Hijo. Hace estas aclaraciones fundamentales el apóstol, unigénito. Solamente tiene un hijo, Dios solamente tiene un hijo. Y aquí es donde vemos el rechazo de cosas como el Corán. El Corán es uno de los libros que dice Dios no tiene hijos. Solo hay un Dios, solo hay un Dios Alá y Él no tiene hijos. Precisamente rechazando. Por eso entendemos que el Corán hace un rechazo total, rotundo a Cristo Jesús. Quien rechaza a Cristo Jesús, pues definitivamente no le tiene y no será salvo. Nadie le ha visto a Dios jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta revelación es muy importante precisamente para los seres humanos, no para que entendamos las cosas celestiales o las cosas que tienen que ver con respecto a nuestra resurrección, que son cosas gloriosas, maravillosas, supremas, inconmensurables. No las podemos comprender. Por eso el apóstol Juan se queda en ahora somos hijos de Dios. Nos hace una comparación. Ahora somos hijos de Dios. Aún, pero aún no se ha revelado lo que hemos de ser. Él no nos dice qué vamos a hacer. Solamente nos da un, fíjense, vean que todavía hace falta más. Todavía no se ha revelado todo lo que Dios hará en nosotros, con nosotros y por nosotros. Solamente tengan esa esperanza y nos hace una comparación. Entonces vamos a ver a Dios como Él es. Vamos a ser semejantes a Dios y entonces le vamos a ver tal y como Él es. Esto para que entendamos que la promesa es suprema, que el plan es glorioso, que el plan es excelso y que vale mucho la pena. Pero también tiene que ver con que el ser humano no ha recibido la revelación de Dios. La revelación de Dios no está en el mundo hasta que vino Cristo Jesús y es el mensaje del Evangelio lo único que revela a Dios como tal. Entonces se cierran las puertas para decir, sí, yo siempre conocí a Dios. Si usted no estuvo en los caminos del Señor, usted no conoció a Dios. Tuvo una noción de Dios, tuvo una comprensión de Dios, se esforzó y luchó por querer temer a Dios, pero no sabía el camino, no sabía la revelación. Mientras el ser humano no tenga esa revelación, no acepte y no reciba esa revelación, Dios no estará en su vida. ¿Qué fue lo que pasó cuando vino el pecado? Aparte, yo creo que ahí fue donde empezamos y ahí nos desviamos. ¿Qué fue lo que pasó cuando vino el pecado? El ser humano perdió toda noción de Dios, toda comprensión de Dios, todo saber de Dios, el ser humano. Cuando vino el pecado, esa es una de las consecuencias y es una de las consecuencias del pecado, específicamente en el alma. Por eso dice Isaías en el capítulo 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es una de las características de estar lejos de Dios. ¿Qué ando descarriado? ¿Que hago lo que me da la gana? ¿Hago lo que yo quiero? Eso es una de las características. Soy rebelde a Dios. Y eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hace el mundo. Hace lo que puede, hace lo que se le ocurre, hace lo que su cuerpo le dicta, le indica, sus pasiones, sus deseos, los propósitos del cuerpo. ¿Se acuerdan el propósito del cuerpo? ¿Qué dice el Señor con respecto al cuerpo en el huerto del Getsemaní? Fructificad y multiplicaos. Y es lo único que sabe hacer el hombre. Fructificad y multiplicaos. De ahí no va más.
¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Nada. Y todavía le dice, sojuzgad. Y esto es porque Dios le ha dado señorío sobre el mundo. ¿Y qué ha hecho con ese señorío? Arruinarlo, destruir el mundo, destruir el lugar en donde Él vive. Entonces, ¿esto es a consecuencia de qué? A consecuencia del pecado. El ser humano no entiende su vida, no entiende su propósito, no entiende qué es lo que tiene que hacer, no entiende cómo librarse de la misma muerte elemental, no digamos de la condenación eterna y del juicio divino. No tiene la menor idea. ¿Y esto por qué es? Porque no sabe nada de Dios. Esa es la razón. No sabe nada de Dios. Tiene una noción, yo le llamo un atisbo de fe en todos aquellos que dicen, sí, Dios existe. Bueno, está bien, tiene un atisbo de fe, es a lo que yo más llego, pero no creo que sea fe y ciertamente no es una fe de salvación. Ya sabemos bien cuál es la fe de salvación. La fe de salvación es creer en Cristo Jesús. Entonces, no hay revelación, tomando en cuenta que la naturaleza sí nos dice Dios existe. Los cielos cuentan la obra de Dios. ¿Se acuerdan? Capítulo, Salmo 16. Los cielos cuentan la obra de Dios, la gloria de Dios. Y también dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, lo dice, el eterno poder y la deidad de Dios se hacen claramente visibles en toda la creación. Entonces, la creación misma nos habla de que Dios existe. Los seres humanos, obviamente hablaría de los ateos y todas sus categorías, agnósticos y todas esas cosas, que es irrelevante. Y todas esas categorías lo que hacen es negar a Dios. Ellos no encuentran ninguna filosofía, ellos lo que quieren hacer es negar a Dios, sencillamente y simplemente. Porque toda la creación, toda la naturaleza habla de la existencia de Dios. Pero eso no quiere decir que conozcan a Dios. Y la naturaleza no nos muestra a Dios. ¿Quién es? ¿Qué desea de nosotros? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo agradarle? ¿Cómo tener una relación con Dios? Por eso les mencionaba, en la teología se llama la revelación general. La revelación general de Dios es que Dios existe y eso lo vemos en toda la creación. Y a medida que más vean la creación, se debería entender más claro y más firme, sí, Dios existe, Dios existe. Pero claro, están aquellos que no es que no encuentran a Dios en la creación, es que niegan a Dios en la creación. Esos son los ateos y todas sus corrientes y formas. Y está la revelación especial. La revelación especial es la palabra. Aunque la ley, y por eso el apóstol estaba hablando sobre la ley, aunque la ley sí es revelación especial de Dios, no es toda la voluntad de Dios. La ley solamente es para mientras el principio o está abriendo el lugar, abriendo camino para la venida del verdadero propósito y del verdadero acto de salvación, revelación, transformación y manifestación de Dios. Por otro lado, el hecho de que sea el Hijo de Dios quien viene a revelar a Dios quiere decir que Dios se está manifestando de una forma como jamás se había visto. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesucristo. Y aquí estoy hablando no solamente de esta vida, no solamente de esta tierra, estoy hablando de toda la eternidad, estoy hablando de los lugares angelicales, principados y potestades ya creados. Lo que Dios hizo en esta tierra al enviar a su Hijo Jesucristo no había sucedido desde antes de la eternidad. No importa en qué momento. Entonces es una revelación de Dios incomparable. Creo que hay algunos que no habían visto qué citas habíamos visto. Una está ahí apuntada, 1 Timoteo 6, 14 al 16, y la otra, esa sí no la apunté, pero es la que les dije. Esta es un poco más difícil, es un tanto más difícil, bastante más difícil. 1 Juan 3, el versículo 2 más especialmente. Acuérdense y esta es esperanza para nosotros, todavía hace falta que Dios haga más obra en nosotros, todavía hace falta que Dios haga más obra. El problema con los cristianos es que le perdemos confianza y fe a la obra de Dios y al nombre de Cristo. No pensamos que pueda transformarme, no pensamos que pueda cambiarme o yo ya, ahí me quedé. No, Dios quiere hacer todavía más y aún
La muerte para el cristiano. Por eso es que la muerte para el cristiano cambia el sentido. Y eso lo van a encontrar en el Nuevo Testamento y lo van a encontrar bastante. El apóstol Pablo ya no dice los que murieron. De tanto en tanto sí lo dice, pero acostumbra a decir los que durmieron. Este término de los que durmieron lo aprovechan la denominación adventista, ya saben, los sabáticos, lo aprovechan para decir que no hay infierno. Ellos lo aprovechan para decir que no hay infierno, pero están contradiciendo todo lo que dijo Jesús, todo lo que dice el Antiguo Testamento y todo también, todas las referencias que aparecen en el Nuevo Testamento que son apostólicas. Entonces, por eso es que los adventistas, imagínense, son los que piensan de esa forma desagradable, bastante asquerosa, que nuestra alma se queda ahí, en la tumba, y se queda ahí corrompiéndose con el cuerpo. Bueno, el alma no se queda corrompiendo, pero se queda ahí con el cuerpo que se está corrompiendo. Entonces es lo que piensan los adventistas. Por esta razón, y obviamente a todos nosotros ya están en ese punto, ¿no? Todos nosotros nos echan al infierno. Como ellos son sabáticos, ellos sí adoran el día de reposo, nosotros adoramos en el primer día, entonces nosotros somos del anticristo, somos del diablo, somos, etcétera. Entonces ya por ellos también nos echan al infierno. El problema con esto, y ellos empezaron bien. Ellos empezaron como creyentes. Ahí lo que vemos es un fenómeno donde la denominación completa se vuelve espiritista, porque son ideas espiritistas. En ese sentido, según los adventistas, pueden ir ustedes con sus familiares muertos, sin importar quién sea. Pueden ir con sus familiares ya muertos y literalmente los van a estar viendo y les van a estar hablando ahí en la tumba, según los adventistas. Estas son ideas espiritistas. La idea es nada más apoyo a las ideas espiritistas. Nuestros muertos, quien quiera que sea y a donde sea que se hayan ido, no nos pueden escuchar. Ya no están ahí. Ya no están. Entonces no hace falta estarles hablando y hay que superar todas esas cosas por cuestiones de dolor y todo lo demás. Ahí ya no está. Ahí ya no está. Y es por eso que nosotros no tenemos ideas espiritistas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los adventistas? Es que ellos ya están cayendo en sectarismo y son fenómenos muy interesantes. Esto puede pasar individualmente, como puede pasar colectivamente, como es el caso de los adventistas. Pasó mucho. A partir de la misma iglesia, los gnósticos surgieron de verdaderos cristianos, los judaizantes surgieron de verdaderos cristianos, o al menos en algún momento sí tuvieron fe, sí se convirtieron a Cristo, pero después empezaron a tomar o a retomar falsas doctrinas, tratando de entremezclar y no comprendieron la verdadera enseñanza del Señor Jesucristo.